Amigos, bienvenidos una vez más a Voces que Transforman, este espacio que está destinado para que esas conversaciones reales, desde la experiencia, desde la ciencia, desde todas las herramientas aplicadas que podamos encontrar, nos ayuden a mirar distinto, a pensar distinto y por lo tanto a vivir de una forma diferente. Hoy vamos a conversar sobre un tema que me ha encantado y tiene que ver con las competencias parentales, sobre cómo podemos acompañar mejor a esas personas que necesitan nuestra ayuda, como niños, adultos, pueden ser también adolescentes, jóvenes, sobre todo ante desafíos como los que puede traer una persona neurodivergente, o sea, ser una familia neurodivergente. Y vamos a conversar con una profesional, una psicóloga con más de 16 años de experiencia. Ella es Paulina Fuentes y nos trae acá este tema desde una perspectiva que me ha encantado, porque nos ayuda a entender cómo y por qué respondemos ante estos desafíos de diversas formas y cómo hacerlo de la mejor manera. Así que usted manténgase aquí conectado en este podcast del proyecto ABS Community, que busca eso, encontrar esas voces que nos ayuden a transformar y transformarnos. Bienvenida Paulina, bienvenida a Voces que Transforman. Qué gusto tenerte acá. Paulina, que como les comentaba, es una psicóloga clínica con una experiencia de más de 16 años y ella ha atendido, ha acompañado en procesos tanto a individuos en su particularidad, familias, parejas, grupos, y ha desarrollado sus terapias desde el enfoque también del psicoanálisis, sistémicos, transgeneracional, es decir, que es una persona que nos puede aportar muchísimo. Bienvenida Paulina, gracias por estar acá en Voces que Transforman. Hola Laura, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que me siento muy contenta y afortunada de estar aquí en este espacio y poder acompañar. Pues como tú lo dijiste, es así. Tengo más de 16 años de experiencia. Mi profesión es psicóloga clínica, pero en el recorrido he ido aprendiendo varias técnicas, varios enfoques que me han permitido como acompañar a las personas desde un enfoque un poco más integral, tanto de familiar, sistémico y transgeneracional, como para brindar un acompañamiento mucho más cálido, más humano. Así es, y esa es precisamente, Paulina, la mirada que nos traes como les comentaba amigos al inicio en la presentación de este podcast, que vamos a conversar sobre esas competencias parentales, sobre esas maneras en que podemos acompañar, sobre todo en el mundo de la neurodivergencia, esos desafíos que se pueden presentar y cómo podemos nosotros acompañar y ayudar de la mejor forma. Paulina, pero antes de entrar a situarnos ya en este debate, quisiera que me hablaras un poco este enfoque desde el que tú brindas tu terapia, ¿verdad? Sistémica, familiar, grupal, que además me decías que tenías experiencia incluso con familias que tenían niños autistas, con TDAH, porque realmente es que es común, ¿verdad? Que exista pues trastorno del neurodesarrollo en personas de diversas familias y cada vez más, y yo creo que es algo tan oportuno, tan bueno, que las miradas estén sobre ayudar y sobre cómo encontrar una forma de vida mejor, porque sí se puede, porque neurodivergencia ha existido siempre, va a seguir existiendo obviamente, y solo es aprender a vivir desde otra mirada, ¿verdad? Desde otro enfoque. Pero háblame un poco sobre cómo tú trabajas la terapia, qué se entiende por esto de sistémico, desde el psicoanálisis. Ok, son dos corrientes realmente muy diferentes, pero hoy en día como que trato de tomar de las dos lo mejor
para poder acompañar a las personas. Lo que pasa es que es verdad, hoy en día muchas familias que están atravesando desafíos en la crianza con sus hijos, atraviesan muchas situaciones, atraviesan situaciones de confusión, de duda, de miedo, de no entender qué están viviendo sus hijos porque a veces están mal diagnosticados, a veces no saben qué les pasa. Y para las mamás y los padres no es fácil entrar en estos procesos. Entonces, el enfoque que yo manejo es un enfoque integral que permite ver a la familia como un todo, no como el problema es del hijo, sino aquí todos nos acompañamos de cómo esta situación está impactando a nivel familiar, a nivel de mamá, a nivel de abuela, cómo todos estamos involucrados en esto y cómo nosotros podemos acompañar todo este sistema para que se produzca un mejor acompañamiento y una crianza un poquito más empática, respetuosa, humana, para atender y aceptar las características de mi hijo. Muchas veces tenemos como la concepción de que mi hijo va a ser de alguna manera en mi mente, tendrá algunas características, pero realmente lo que pasa es que cuando me topo con la realidad, con las características que vive ya mi hijo, es un desafío aceptar todos los retos que me trae el ser madre, el ser padre y aprender a criar. Y acompañar esta crianza. Entonces, el objetivo de mi enfoque es ese, es poder brindarle un acompañamiento a los papás porque son muchísimos. La verdad es que son muchos, muchos. Yo creo que hoy en día muchos de los niños no están diagnosticados, pero muchos ya están diagnosticados, pero realmente uno como papá sí se da cuenta que mi hijo tiene alguna dificultad, se siente así, pasa por alguna competencia que no logra entender y eso genera mucha frustración en los padres. No es fácil para los padres identificar y acompañar y sobre todo encontrar un lugar en donde les puedan brindar un acompañamiento y una orientación. Es un desafío emocional y físico para los padres. Así es, realmente es un desafío. Y no solo cuando hablamos desde la neurodivergencia, es un desafío en la crianza, En ¿verdad? la crianza, Todos sí. los que tenemos hijos tenemos esa experiencia. Y hay una frase que me gustó mucho y que es el título de este podcast, que es precisamente acompañar y estar desde esas habilidades que podemos desarrollar para hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Cuéntame, Paulina, ¿cómo podemos acompañar a las personas, a los niños que tengan estos desafíos, problemas de conducta, que por alguna condición como un trastorno del neurodesarrollo, pues necesiten una atención, necesiten una ayuda en particular? ¿Cómo podemos desarrollar esas habilidades? ¿Cómo nos ayudarías tú a entender que podemos adquirir esas habilidades y cuáles serían? Ok, creo que lo primero que tenemos que entender es que hoy en día es un reto para los padres poder acompañar la crianza. Literalmente estamos viviendo en un mundo muy rápido, cambia constantemente, todo el tiempo está cambiando. Y es un reto para nosotros soltar la forma como nos criaron y ir actualizándonos rápidamente para Así responder a estos es. desafíos nuevamente para nuestros hijos. Entonces todo el tiempo tendremos que estar cambiando. Eso implica dejar de ver a nuestros hijos como un problema, como que tienen un problema y hay que cambiarles algo. Yo creo que la mirada que quiero abrir hoy la posibilidad en este espacio es dejar de ver a nuestros hijos como que tienen un problema, sino es tener una mirada un poquito más profunda, sino yo como padre, como cuidador, ¿qué necesito hacer para acompañar desde otro lugar a mi hijo? No qué quiero yo darle a mi hijo, sino qué necesita mi hijo de mí. Ese es un lugar que se siente desde otro momento y nuestros hijos también lo van a sentir. No es que mi papá me impone que yo sea esto, sino lo que yo necesito, él lo puede ver y lo puede reconocer. Desde este lugar se sienten más a gusto, me siento vista, reconocida, aceptada por papá. Entonces, desarrollar estas habilidades implica que yo, como cuidador o como madre o padre, tenga que desarrollar y hacer una revisión interna de dónde estoy acompañando a mi hijo para poder empezar a ser consciente cuáles son las habilidades que necesito empezar a ver, a desarrollar para poderla brindar.
Así es, y allí juega un papel muy importante esta clasificación de la cual conversamos cuando estábamos preparando este podcast y yo jamás había escuchado sobre ella y me encantó porque precisamente creo que para poder ayudar a otros, acompañar de una forma adecuada, es lo que decías, tenemos que conocernos nosotros mismos, por qué pensamos sentimos de una forma en particular los sucesos que nos acontecen y por qué actuamos de formas indistintas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, Paulina, ahí en esa interioridad? Porque hay que reconocer, ciertamente, no es fácil, es difícil, es un reto, es un desafío. Son esas diferentes formas de entendernos, de entender cómo funciona nuestro pensamiento, ¿verdad? Esa percepción del yo que tenemos y es lo que nos lleva a actuar. Y quisiera que me lo explicaras, Paulina, porque creo que ya es un conocimiento que adquirí, pero es algo que va a ayudar mucho a las personas. Claro que sí, yo creo que para entrar ahí necesitamos explicar un poquito algo y es el tema del trauma. No el trauma ese que nos imaginamos que es una situación que nos saca, que fue una situación muy, muy fuerte, pero en la vida todos los seres humanos tenemos como pequeños microtraumas, por decirlo así, que son situaciones impactantes que nos generan emociones, heridas emocionales, situaciones que nos impactan mucho. Dependiendo de esas situaciones, desarrollamos ciertas formas de responder frente a los desafíos, que es la propuesta que les traigo hoy, para que miremos cómo enfrentamos los desafíos de acuerdo a tres maneras de aprender a estar presente o estados emocionales. Entonces, a esas situaciones que hemos vivido como padres que nos han desafiado, nos generan situaciones, dolores, heridas, formas de percibir el mundo y formas de reaccionar frente a los desafíos diarios. Esas situaciones cuando estamos en el desafío de tener una crianza en donde nadie nos enseñó a ser papá, porque nadie nunca nos ha enseñado, pero ponen sobre nosotros muchas expectativas de que tú lo tienes que saber todo, tú tienes que tener la pregunta correcta, la respuesta correcta, la respiración correcta y responder correctamente todo, genera en nosotros muchísimas expectativas y tantas expectativas hacen que nosotros nos sintamos sobrecargados porque muchas cosas no entendemos, porque emocionalmente no nos sabemos regular y todas esas cosas que hemos cargado de nuestro pasado, de nuestra infancia, se van a poner allí frente a la crianza de nuestros hijos. Realmente nuestros hijos son un espejo precioso para saber cuántas heridas tenemos, porque nos mueven Así de es. todo, nos mueven de todo. Entonces, cuando estamos enfrentándonos a esos desafíos, podemos ver todas esas heridas que tenemos, la dificultad para autorregularnos, la dificultad para sostener el dolor en el otro, la dificultad para querer sobreproteger o para la dificultad para aprender a estar presente. Entonces, frente a todas estas situaciones aparece el primer forma de conectar, ¿sí? Con estos desafíos y se llama un estado interno que se llama estado interno niño, que es un desafío. El estado interno niño es cuando nosotros frente al desafío que genera tener un hijo, empezamos a reaccionar con unas características. Entonces aquí podemos ver cierto tipo de características, como son, yo me puedo sentir angustiada, frustrada, enojada. Entonces yo siento la emoción como mamá, todo lo que vive mi hijo cuando me hace una pataleta, cuando me hace un berrinche, cuando no entiendo qué me quiere decir, cuando se molesta porque no aparece la rutina. Todos esos desafíos que vive mi hijo, yo lo siento emocionalmente impactantes, lo siento completamente en la emoción. Entonces yo me siento enojada, frustrada, rabiosa. Para mí me cuesta aceptar realmente que todo es un proceso, que ellos están viviendo en un proceso también bastante fuerte, pero en ese estado interno, mental y emocional, yo no lo puedo ver. Yo solamente siento molestia, siento ira, siento frustración, yo quiero que se calme, yo quiero que me escuche, yo quiero que deje de hacer eso, yo quiero muchas cosas. Entonces en ese estado es yo quiero. Dame lo que yo quiero, es la emoción pura, es el no procesar los procesos, o sea, entender que todo es un proceso. Yo ahí estoy, como diríamos habitualmente, desde el berrinche. Yo siento Así que mi hijo es. tiene un berrinche, pero yo tengo el otro. No puedo contener a mi hijo en ese berrinche y yo siento que exploté. Hay algo que nos hace sentir que estamos allí en ese estado niño y es cuando decimos,
Mira, yo miro para allí, miré cómo reaccioné frente a mi hijo y cuando pasa esa situación digo, mira, no era para tanto, no era para reaccionar. Cuando yo digo, no era para que yo reaccionara así, porque reaccioné de manera sobredimensionada, me doy cuenta que estuve en estado niño. Mi hijo era un niño y yo era su compañero. Entonces, desde allí es difícil poder brindar una crianza a otro nivel. Sí, y es algo que yo creo que nos pasa a todos o nos ha pasado, ¿sabes? No es que alguien que ahora mismo está viendo este podcast y diga, ah, pues yo he tenido esos berrinches, pues yo estoy mal. O sea, no es que estás mal, es que como está explicando Paulina, pues son esos estados que desde la psicología, ¿verdad? Pues se le ponen estos nombres, se le ponen estos identificadores pues para entender cómo funciona nuestro pensamiento y así funciona el pensamiento de todos. Lo importante es eso, ¿verdad, Paulina? O sea, es entenderlo, por qué ocurre y de allí, pues, inclinarnos más hacia otro estado, ¿verdad? De la mente que sea más funcional. Que existen otros, ¿verdad, Paulina? Sí, es así, y es verdad, no es que estemos categorizando que esté mal, estamos entendiéndonos. Lo que estamos buscando es entender qué nos pasa cuando reaccionamos desde el enojo puro, desde la reacción de no me puedo controlar, desde siento que quiero explotar. Entonces es como para entender por qué nos está pasando esto, es porque estamos desde el estado niño, desde el impulso. Ahora viene un segundo estado que es el estado padre. Cuando estamos en este estado padre, es una forma, es un estado, pero podemos decirle, es una forma de comportarse, es una forma de reaccionar. O, es un o veámoslo de otra manera, es un estado de ver la vida. Es un estado de ver, es como si yo tuviera estos lentes y yo voy a ponerme el lente del niño, ahora me voy a poner el lente del padre. Entonces, cuando me pongo este lente del padre, yo lo veo como, veo mucha rigidez, veo mucha autoridad, yo quiero que mi hijo, perdón, haga, respire, se vista, piense, reaccione como yo digo. O sea, son todas las expectativas que pongo en el otro que yo creo que el otro tiene que cumplirlas. Y ese es el estado un estado muy rígido. Y cuando nosotras las mamás o las personas que acompañamos entramos desde el control. Cuando entramos desde el control, nos vemos allí. E incluso entramos desde el control, en estos estados lo estoy explicando desde la crianza, pero lo vemos en la pareja, en todas las otras áreas. Lo podemos vivir en cualquier área. Y así mismo, Paulina, como comentabas, este estado desde la autoridad, ¿verdad? El estado Sí. como padres se puede ver en cualquier relación interpersonal, no solo en la relación parental. Y bueno, existen otros estados, ¿verdad? Sí, existe el último estado que es el estado un poquito más como equilibrado y es el estado adulto, ¿sí? O la forma o la gafita adulta. Es en ese estado en donde cuando somos padres, madres, podemos entender lo que nos pasa, podemos entender cuando estamos cansadas, cuando estamos agotadas, damos cabida a esos espacios, podemos entender qué cosas nos desafían, podemos aprender a pedir ayuda, podemos entender que nuestros hijos están en un proceso que no es fácil, que para nosotros tampoco es fácil. Cuando estamos en el estado adulto, entendemos una característica muy importante, la flexibilidad. Entender que la vida es todo el tiempo es un desafío. Y entendemos que podemos ser flexibles, que no es lo que nosotros queremos vivir, es lo que está, pero desde dónde lo voy a vivir. Este estado adulto, sí, o esta forma de percibir adulta, es un estado un poco más integrado y coherente conmigo. Puedo reconocer cuando me siento mal, no es que no se sienta mal, sabemos cuando nos sentimos mal, pero le damos voz, lo reconocemos y hacemos algo con eso sentirnos mal. Y desde ese estado somos mucho más coherentes y podemos acompañar desde otro lugar. Así es, qué interesante, pues es la meta, ¿no? Sí. No dejar, por supuesto, yo pienso que nunca vamos a dejar de pensar y sentirnos en eso, en los otros estados, ¿verdad? El Ujú. del niño, el del padre, ¿no? Autoritario, pero si podemos elegir que nuestro estado característico, ese por el que además tratemos de llegar allí porque también, o sea, es típico tener una reacción impulsiva, ¿verdad? Una reacción de enfado, de ira, pero
este ejercicio respiramos, nos calmamos, es como dicen, cuando el mar está encrespado, o sea, cuando te sientas como esa ola gigante encrespada, no es allí, no es el momento es cuando sientas ya que la serenidad. Que hablaste algo al inicio y lo hemos como que estado hablando todo el tiempo, ¿no? Que hay que entender que todos estos procesos mentales, o sea, son típicos de todos nosotros los seres humanos, no estamos mal o bien por ello, simplemente son como las emociones, ¿verdad? Están porque van a estar. Pero si es la gestión que hacemos de eso, allí Ujú. es para eso que estamos en este programa, ¿verdad? Para aprender a autogestionarnos. Paulina, y si ciertamente vemos que son estos tres estados, ¿verdad? De la mente, del pensamiento, de cómo procesamos lo que ocurre a nuestro alrededor y de allí pues reaccionamos, tenemos la conducta. Y lo hacemos amigos porque este programa estamos reflexionando un poco y aprendiendo para tener esas competencias parentales, para acompañar en la crianza, para acompañar desde los desafíos típicos de la vida, sobre todo del mundo neurodivergente, pero hacerlo con habilidades, esas habilidades que nos van a permitir que el camino sea menos engorroso, sea un poco más sencillo, ¿verdad, Paulina? Sí, y es así, y no es un camino fácil el acompañar a nuestros hijos. Yo creo que si a mí me preguntaran cuál es el desafío más grande, yo diría que cuando uno acompaña y es padre, tiene maestría y doctorado juntos, está haciendo maestría y doctorado, porque hay Así muchas es. cosas a trabajar a la vez. Estamos trabajando nuestros propios dolores, estamos aprendiendo a acompañar, estamos siendo mamá, pero también somos hija, pero también tenemos que trabajar, estamos con muchas cosas a la vez. Entonces, no quiere decir que estos estados sean mal ni del niño ni del padre. E incluso con un ejemplo podría mostrárselo. Muchas veces, y lo voy a mostrar a nivel personal, muchas veces, por ejemplo, nos acostamos, tenemos gripa, tenemos un resfriado, no queremos levantarnos, pasa algo y uno dice, ay, no, es que no quiero ir, mi amiga me llamó y me pidió que fuera, pero es que yo no quiero ir, me siento tan mal. Y aparece una voz que dice, pero ¿cómo es posible que te quedes dormida? ¿Porque te vas a quedar ahí? Párate, levántate, estás perdiendo el tiempo. Ahí entró el padre rígido o la madre rígida, que no nos permite tener esos descansos. Y entonces aparece esa parte, pero también aparece cuando decimos, ¿cómo es posible que yo nunca esté para mi hijo? Que yo me enoje, ¿cómo es posible que yo no entienda? ¿Cómo es posible que esto pasó? ¿Cómo es posible que mi hijo tenga esto? Yo soy la culpable, que estoy haciendo mal. Y no es desde ese punto que tenemos que aprender a acompañar, no es de culparnos, ni de sentir que tenemos algo defectuoso ni malo realmente. Hay cosas que se nos salen de las manos. Yo creo que tenemos un mal concepto y es creer que tenemos que ser padres perfectos. Eso no existe realmente. La perfección en la crianza no existe. Lo que existe es un camino que ambos, tanto hijos como padres, estamos caminando para buscar un lugar en donde podamos acompañar desde un lugar más tranquilo, más sano. Y estos estados, como les decía, estas gafas que nos ponemos, que a veces son gafas de niño, gafas de padres rígidos, gafas de adultos, lo que nos van a permitir es conocernos desde dónde reacciono, qué me pasa cuando estoy siendo rígido, cómo me afecta, cómo me daña esto, o también qué me genera o qué bloquea en la relación con mi hijo. Cuando yo estoy de un niño y yo me convierto, mamá, en una niña, aquí hay pelea por el juguete. Literalmente, vamos a pelear por el juguete. Y cuando yo me pongo del padre rígido, mi hijo se pone del terco, no voy a hacer caso porque tú no, pero cuando me pongo desde el adulto, que entiende que mi hijo está frustrado, que está enojado y que yo frente a la explosión de mi hijo tengo que tomarme 2 minuticos, respirar, irme a la cocina, lavarme las manos, hacer algo porque me atiendo y después lo vuelvo y lo acompaño, eso es mucho más sabio que quedarme y obligarme a responder cuando no tengo la forma, no tengo la herramienta todavía incorporada. Entonces, creo que todo este recorrido que estamos haciendo es para eso, es como para despertar esa conciencia de saber que también necesitamos aprender a acompañarnos a nosotros, entrar, tranquilizar a esas partes dolidas, heridas, para no tener tanta autoexigencia, para hacerlo desde un lugar de más calma, para poder conectar con nuestros hijos, porque realmente son muy sensibles. Muchísimo, sienten todo el estado de ánimo de nosotros, que sentimos, aunque nosotros no lo verbalicemos, los niños sienten todo. Están
todo Así el es. tiempo conectados con nosotros. Lo que nosotros nos comunicamos, ellos están ahí, nos los están mostrando. Estás enojada, mírale la furia a tu hijo. Estás que no quieres nada, mira a él que todo lo tira, todo lo parte porque tú no lo puedes hacer, pero él sí lo hace. Entonces es una conexión y un espejo allí que siempre nos está mostrando qué de esto que estoy viendo tiene que ver conmigo y cómo lo puedo transitar desde otro lugar, no desde la culpa, porque la culpa no nos lleva a nada, sino desde entender qué es lo que hoy necesito mirar en mí para poder acompañar. Así es, y creo que también es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? Y yo Ujú. en algunos encuentros grupales eh, escucho a los padres de niños neurodivergentes y muchos sienten esa culpa. Y Sí. también es una culpa que creo que sentimos todos de vez en cuando, ¿verdad? Sobre todo cuando buscamos dedicarnos a ese tiempo, que también es como un mito como un estereotipo, un prejuicio que creo que tenemos incorporado, sobre todo las mamás, ¿verdad? Si me estoy dedicando un tiempo a solas, estoy siendo mala madre o mala hermana o mala hija, ¿verdad? Mala cuidadora, porque tengo que estar allí para sostener, para cuidar, pero también tenemos que cuidarnos y sostenernos. Y este programa forma parte de ese autocuidado también, porque es entender descubrir estas habilidades, como decías, Paulina, no solo para sostener al otro, para cuidar, para ayudar, sino también para cuidarnos a nosotros mismos. Completo, y es así, literalmente. Yo creo que la habilidad más importante para poder acompañar al otro es aprenderme a acompañar a mí. Si yo no desarrollo aprender a estar en presencia para mí, no voy a poder estar en presencia para mi hijo porque va a ser muy difícil, porque yo no sé entender qué es ser presente, si no es que ser autoritario, exigente, te genera la culpa, el no poder tener esos espacios para uno. Si entramos desde esos lugares, yo no voy a poder dar algo en lo cual yo no tengo. Si yo no tengo tranquilidad, no voy a poder generarle tranquilidad a mi hijo. Si yo no voy a poder tener aceptación con lo diverso, con lo diferente, no le voy a poder dar esa aceptación a mi hijo. Si yo no me reconozco y no estoy aprendiendo a estar para mí, tampoco puedo enseñar eso. Entonces, lo más importante no es generar un cambio en la conducta, lo más importante es yo entender desde dónde estoy acompañando a mi hijo y desde dónde me estoy acompañando yo en este proceso de ser padres. Así es, Paulina. Entonces, ¿qué le decimos a estos padres que pueden estar desde los estados, este estado de la culpa, ¿verdad? O en estos estados principalmente del niño o del padre autoritario. Unos breves pasos, unas breves estrategias, tips para que sepan cómo proceder ante esto. Ok, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿desde qué lugar estoy acompañando a mi hijo? Primero preguntarme, ok, ¿cómo estoy acompañando en este momento? ¿Desde dónde? Ok, desde el niño, desde el adulto, eso nos ayuda a desarrollar conciencia. Uno, dos, es la empatía. Es ser empáticos con nosotros que estamos en un proceso de aprender a ser padres, que no vamos a ser padres perfectos todo el tiempo, ni vamos a saber siempre responder todo lo que nuestros hijos nos piden. Entonces es muy importante entender que tenemos que ser empáticos en el proceso de aprender a acompañar a nuestros hijos. Entonces, el otro tip que les quiero mencionar es las micropausas. Las micropausas son cuando sintamos que nuestros hijos están muy desregulados y esas sensaciones que nos genera cuando estamos en contacto con ellos es que me estoy molestando, me estoy enojando, ya quiero empezar a gritar o ya empecé a gritar, me tengo que quitar del lado de mi hijo, me voy un momentico para la cocina, lo dejo en un lugar seguro, que no se vaya a golpear, que no se vaya a agredir, lo dejo un momentico ahí, voy a la cocina o voy a otro lugar, al cuarto o a un poquito de distancia y ahí yo inhalo fuerte, 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 todo lo que más pueda y boto por la boca lo más lento posible. Eso hace que tumbe la ansiedad. Lo más importante es conectar con la exhalación, porque ahí es donde podemos autorregular la emoción, salir del niño rápidamente, como decirle, mira, ya no te necesito. Entonces,
lento, lo más lento que yo pueda, e incluso puedo ponerme la mano en el corazón para conectar con mi corazón, cómo se siente que late rápido, y ahí yo me voy a empezar a autorregular. Esas micropausas de aprender a estar presente y sacar al niño para que entre el adulto es la clave. Es la clave porque voy a empezar a entrar con mi hijo desde otro lugar. Entonces, esos momentos donde yo inhalo, exhalo lenta, 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 y me pregunto desde dónde estoy acompañando, me permitirá hacer el cambio, hacer la actualización a esa aplicación que se quedó ahí pegada, atascada, que no puede responder. Y luego cuando yo me calme, seguramente voy a poder ir y acompañar a mi hijo y decirle, mi amor, sé que estás enojado, sé que no entiendes lo que está pasando, pero bueno, aquí está mamá. Y ya puede que no hable, puedo que lo deje que llore porque está frustrado, pero ahí estoy yo sosteniendo, acompañando el espacio. Pero si yo me quedo, él está en berrinche y yo me empiezo a descomponer porque la emoción me sobrepasa, entra mi niño y empiezo yo a gritar, cállate, ¿porque haces eso? Tú no ves, ta, 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 ta. Y ahí se perdió el asunto. Ya no nos estamos acompañando, ya entramos en el juego los dos, tu niño y mi niño, y aquí hay un súper berrinche. Entonces, esas micropausas son súper importantes para mí que acompaño, para acompañarme a mí y poder brindarle un mejor espacio a mi hijo. Ahora, lo segundo es el lenguaje interno. Muchas veces nos damos cuenta que tenemos un lenguaje interno en donde todo el tiempo es, nuestra mente está hablando, y parece una vocecita que dice, ¿por qué lo hiciste así? ¿Cómo es posible que respondiera? ¿Cómo es posible que te equivocara? Mira que no escucha, mira que no es importante. Entonces, todo el tiempo esa vocecita es descalificadora, juzgadora, tú no te puedes equivocar, cómo te sentaste, por qué no terminaste todo lo que tienes y por qué no da más. Entonces siempre está esa vocecita hablando demasiado. Entonces, es para esa parte, la herramienta es la siguiente. Parecería un poco raro, pero la mejor parte aquí es poder hablarnos. Es poder hablarnos, es poder visualizar que estamos enfrente de nosotros. Cierra los ojos, imagínate delante de ti y tranquila, todo está bien. Date un buen espacio, calma, no lo tienes que resolver. Yo sé que estás enojada, pero cálmate, poco a poco lo vamos a resolver. Si tú te hablas a ti mismo, te aseguro y me contarás que cambiará todo. Porque tú te estás dando la tranquilidad que ese niño que por allá lo tienes aquí activado, tú lo estás regulando, le estás diciendo, mira, yo sé que estás enojada, yo sé que estás frustrada, pero calma, poco a poco lo vamos a resolver. Eso cambia de una vez la escena, sale el niño, entra nuevamente el adulto, sale el papá rígido, entra el adulto. Esas son tácticas muy sencillas, muy sencillo que podemos aprender a conectar con la presencia. Es súper importante el lenguaje, esa comunicación interna de cómo nos hablamos. Y lo otro es que a veces creemos que todo lo tenemos que resolver ya, todo. Y no es así. No todo es urgente ni todo es prioritario. Tenemos que saber qué cosa va en su lugar. No lo vas a resolver todo, ni porque lo resuelvas todo, siempre van a haber cosas pendientes por resolver. Entonces, no ese es el lugar que tenemos que ocupar. El lugar es que en este momento, ¿qué puedo hacer y que puedo resolver? Una cosa, bueno, resuelve una cosa. Mañana se resuelven las 400 de la lista. No pasa nada. Una cosa a la vez y que sea lo vital. O sea, si tienes que, no sé, que salir, hacer compras, llegar a la amiga, comprar todo, ta, 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 pero el niño necesita en este momento que lo acompañes a hacer la tarea porque es para mañana, la otra puede esperar. Entonces, tenemos que aprender a priorizar y entender que no podemos entrar siempre del papá rígido que dice, ya resuélvelo todo inmediatamente, porque no es real, no pasa. Entonces, tenemos que también entender qué es lo más importante y qué es una cosa a la vez. Si yo voy poniendo una cosa a la vez, voy ubicando una cosa a la vez y voy dándole espacio a que cada cosa funcione dentro de, si no se resuelve hoy, no tocaba, mañana tocará. Entonces, tener esa capacidad de decidir, bueno, ¿qué es lo importante para resolver hoy? Eso. Y lo otro que es muy importante también, entender que nosotros necesitamos también una red de apoyo. Puede ser estos espacios, escuchar, ir a otros espacios donde otras mamás también compartan nuestras mismas situaciones, problemáticas, sentirnos acompañados, los profesionales en terapia, hacer yoga, ir al parque y caminar, todo lo que nos permita conectar con nosotros es a favor.
Es a favor. Así es, Paulina. Y me encanta ese mensaje final que dejas, donde ciertamente luego de entender cómo podemos autoconocernos y cómo eso nos va a ayudar a adquirir esas habilidades para tener esas mejores competencias parentales, para acompañar desde el conocimiento, ¿verdad? Desde el conocernos a nosotros mismos y autogestionar nuestra conducta, nuestro pensamiento. ¿Cómo puede ser? Pues esa mirada positiva, proactiva, con la que debemos ver la vida, ¿verdad? Yo diría que podrían ser esos cuartos lentes donde ya conjugamos todo, ¿verdad? Sí. Entendiendo que sí, nos vamos a sentir desde la postura del niño, nos vamos a sentir desde la postura autoritaria del padre, y queremos llegar a sentirnos, y también lo hacemos muchas veces porque somos muy capaces, desde la postura del adulto, y, y entender que claro, o sea, para eso están las redes de apoyo también, que es ABS Community. Eres tú ahora mismo dedicándonos tu tiempo, tu sabiduría, tus años de experiencia. O sea, busquemos la ayuda, está allí, busquemos el apoyo, no estamos solos. Acompañarnos en nuestro camino todos, pero sobre todo cuando enfrentamos desafíos desde la neurodivergencia, desde pues estas cuestiones que ya de por sí traen consigo, ¿verdad? Para toda la vida, muchos retos y desafíos. Pues tener una red social, tener una red de apoyo, tener una especialista como tú, Paulina, allí que nos esté dando esa lucecita, ¿verdad? El túnel no lo vamos a quitar, va a estar oscuro, pero hay muchas lucecitas con las que podemos entrar. Esta es una. Y yo te agradezco muchísimo, Paulina, porque yo he aprendido muchísimo, ¿sabes? He aprendido muchísimo y creo que es algo que todos debemos aplicar para nosotros. Como tú decías, primero nosotros vamos a conocernos, vamos a entendernos, vamos a transformar esa forma en que procesamos, percibimos, autogestionamos, y así vamos a tener esas habilidades, ¿verdad? Para ayudar, acompañar, para cuidar también a los demás. Paulina, entonces un último mensaje que quieras dejar a las familias, a esta comunidad, a ABS Community, a todas las personas que estén ahora mismo viendo este podcast, que lo recomienden, y otros que puedan pues acercarse a estos espacios. Un último mensaje para aprender a vivir, a acompañar desde las habilidades que hoy nos has enseñado. Claro que sí, yo creo que lo más importante que quiero que se lleven es que no somos papás perfectos. Ese no es el objetivo. El objetivo es que aprendamos a solicitar ayuda cuando lo necesitemos. Aprendamos a aprender a estar presente para nosotros, para acompañar a nuestros hijos de un lugar mucho más tranquilo. Ese es el mensaje que quiero dejarles. Un mensaje importantísimo. Nada, te agradezco mucho, Paulina. Realmente ha sido un podcast maravilloso. Hemos aprendido mucho, hemos podido percibir toda esa sensibilidad humana con que nos has transmitido esos conocimientos, y que estoy segura en tus terapias pues debes pues regalar a las personas. ¿Cómo las personas podrían contactarte? ¿Eres de Colombia? Tienes allá tu propio espacio, ¿no?, de terapia presencial, pero si alguna persona quisiera conversar contigo, pues tener algunas terapias contigo, ¿cómo pudieran contactarte? Pues mi número acá en Colombia, si yo vivo en Colombia, es 57 312 65 91 776. Ese es mi teléfono. Me pueden escribir al WhatsApp y yo contestaré allí. Atiendo más virtual que realmente presencial, entonces atiendo muchas personas en Estados Unidos, en muchas partes del país. Hoy la tecnología nos permite eso, estar conectados a distancia. Y en las redes sociales soy paulinafuentes.psicóloga. Entonces allí también me pueden encontrar en Instagram. Entonces ha sido para mí un placer, Laura, por haberme invitado. Muchísimas gracias. Espero que pueda haberle brindado un poquito allí de luz a veces cuando nos sentimos tan perdidos y tan confundidos. Así es, yo estoy segura, mucha luz que has brindado hoy. Pues nada, aquí está toda la información ahora mismo en pantalla de Paulina. Pueden contactarla también a través del proyecto ABS Community. Vamos a tener muchos momentos con Paulina porque ya es una más de nuestra comunidad y queremos atesorarla.
Muchas gracias, Paulina, nuevamente. Gracias a ustedes por haber estado junto a nosotros en este espacio de diálogo para ayudarnos a entendernos, a entender mejor a los demás, para encontrar esa inspiración a veces, esa sabiduría, ese conocimiento que nos hace conectar mejor con la vida, que nos hace conectar mejor con la neurodivergencia, que es pues el epicentro, ¿verdad?, de nuestro proyecto, para la aceptación, la inclusión, pero sobre todo cambiar esas miradas. Y nada, esta ha sido una de esas voces que nos ayudan a transformar y que estoy segura que va a transformar muchísimo, y ya lo está haciendo. Muchas gracias a ustedes por estar conectados. Nos vemos en otro episodio.